Esta tarde nos acompaña en Mega Noticias Debate José Urbina, integrante del colectivo Sélvame del Tren. Gracias, José, por estar con nosotros esta tarde. Gracias por aceptar esta conversación. César Cravioto, que estaba confirmado, senador de Morena, para esta charla, para este encuentro, está ahorita ocupado en comisiones del Senado de la República y quizás se incorpore más tarde a este programa. José, ¿cómo va el Tren Maya? Son 1.550 kilómetros de extensión. En diciembre pasado el presidente López Obrador inauguró o preinauguró un tramo, luego se preinauguró o se inauguró otro y está fechado para el 29 de febrero que quedará completo el tramo del Tren Maya o los tramos del Tren Maya. ¿Cómo va el Tren Maya? Ahorita en este momento, ¿qué ciudades, de dónde sale, a dónde llega en este momento? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, gracias por el tiempo. Una pena que no esté el señor Cravioto aquí, tenía muchas ganas yo de hablar con alguien que apoyara este proyecto. Créeme, desde la primera vez que me paré en el Senado he estado persiguiendo este debate porque generalmente lo que nos encontramos son propaganda, ¿no? La cita de los funcionarios son propaganda. Entonces tenía yo ganas de poner a los hechos sobre la mesa para ver cómo podíamos llegar a un acuerdo. No me sirve para mí para nada crear enemigos, no tengo ningún ánimo de ello. Lo que nosotros hacemos es defender la selva para todos. Lo que necesito es generar alianzas. Ojalá se sume el señor Cravioto, me parece sumamente importante. El Tren Maya no existe. El Tren Maya es una expropiación de un nombre que no les pertenece. Las comunidades mayas en su totalidad no apoyan este proyecto, por lo cual se roban esta identidad con finales mercadológicos. El Tren Maya no existe porque tampoco cumple con lo que prometió, era unir los estados, convertirse en una alternativa de transporte colectivo para la gente que quería ir a la escuela, quería ir a trabajar. A los mayas que no son turistas esto no les sirve, no pueden ir a trabajar, no cubre las distancias ni los segmentos para poder ir a la escuela. El Tren Maya no entra a las ciudades, a los núcleos tan importantes como Mérida, de Cancún. La estación del tren está a casi 30 kilómetros, está más allá del aeropuerto, ¿no? Entonces, no es verdad que este tren cumpla con esos requerimientos, por lo cual se traiciona a sí mismo. Sí es verdad que el sureste necesitaba una inversión, todos estamos de acuerdo con ello. Muchos de nosotros no quizás coincidimos en que un tren era la solución a estos problemas, pero coincidimos en que había que hacer algo, ¿no? Ahora, dividamos estos 1.500 kilómetros en los tramos que sí se utilizaron, el tramo que ya estaba impactado, junto a las carreteras. Ahí los problemas son sociales y se los dejo a los habitantes del 1, 2, 3 y 4. Ellos tendrán que alzar la voz. Tramos 5, 6 y 7, que son los que me atañen a mí porque es mi hogar. El tramo 5 es mi hogar desde hace 20 años. Conozco muy bien la selva, por arriba y por debajo. Soy buzo de cuevas. Y desde un principio alzamos la voz, intentando hacer comprender, porque pensábamos que esto era un problema de ignorancia, que no conocían la selva, que no la comprendían, que era absurdo montarse un tren sobre este suelo. Y esto no era una opinión. Aquí queremos ser muy claros. Nosotros no compartimos opiniones, compartimos hechos. Estos eran los conocimientos de gente que es doctor en karst, como el señor Emiliano Monroy, doctor en biología como Luis Zambrano, como Rodrigo Medellín, gente que tiene años viviendo en la zona, estudiando la fauna, como Raúl Padilla, como el biólogo Roberto Rojo. Lo que compartíamos eran conocimientos que se ponían a las órdenes del proyecto para su éxito. Sin embargo, no se escucharon estas advertencias y hoy tenemos un tren que se impuso ilegalmente. Esto hay que ser muy claro, porque incluso si tú estás de acuerdo en poner un tren en la selva, tienes que reconocer que se hizo ilegalmente. Empezaron a talar árboles, a pesar de que habían dicho que no se iba a talar ni uno solo, sin ningún tipo de manifestación de impacto ambiental, sin cambio de uso de suelo, y los departamentos que deberían de protegernos, como la Semarnat y la Profepa, se doblegaron a la voluntad.
del tren y lo permitieron. Se continuó con esta tala, con este desmonte, y se avanzó, y aunque advertíamos que iban a tener que perforar, que iban a tener que impactar las cavernas y los cenotes, dijeron no, el tren no va sobre cenotes y cavernas, eso es falso. Ahí está la voz de la señorita Vilchis diciendo que era un Sélvame del fake. Pocos minutos después tuvieron que reconocer que iban a poner pilotes para proteger a las cavernas y al acuífero. Estos pilotes, este puente atirantado, tampoco está manifestado en la manifestación de impacto ambiental. Y esto es gravísimo, porque una cosa es que una manifestación de impacto ambiental prevenga los impactos y te diga, ¿sabes qué? Vamos a dañar esto, pero lo vamos a mitigar de esta forma. Al no haber estado dentro de esta manifestación de impacto ambiental extemporánea y que estaba fuera de la realidad, todo lo que ha producido el tren en la selva no es un impacto, es un daño ambiental. Los árboles que se cortaron sin estar respaldados por una manifestación de impacto ambiental son un daño ambiental y alguien tiene que pagar por ese delito. Los agujeros que se le hicieron al acuífero tampoco están representados allí, son un daño ambiental. Y el concreto que representamos ya varias veces hoy, que lo hemos manifestado en denuncias a Profepa, que se está virtiendo en el acuífero, es un daño ambiental que ningún decreto puede convalidar. Se está dañando a la selva originaria, se está dañando al acuífero, se están dañando los vestigios arqueológicos, se está dañando la fauna y se está dañando el futuro, la prosperidad de Quintana Roo por un proyecto que no cumple con lo que prometió, por un proyecto que se traicionó desde el principio a sí mismo. Sí, se pudo haber construido sin afectar árboles, sin afectar flora, fauna, sin afectar el acuífero, o impactar lo menos posible, porque bueno, cualquier obra impacta, pero impactar lo menos posible. ¿Había algún trayecto distinto que pudo ser sustentable? Mira, dentro de todo lo malo que podía ser un proyecto como este, se podría haber puesto en la carretera. La carretera también impactó cenote, también destruyó, pero ya es un área impactada. Es una carretera que está muy mal hecha. Podríamos haber utilizado esta inversión para modernizar la carretera, poner las vías eléctricas bajo tierra, poner fibra óptica bajo tierra, poner carriles que permitieran incorporarse sin que sea casi un suicidio, incorporar esta carretera, retornos, pasos peatonales, pasos de fauna y, por supuesto, un tren elevado, como prometieron, que entrara a Cancún y que tuviera paradas todo lo largo de la carretera que permitieran a la gente acudir a sus trabajos. Te subías en el centro de Cancún y te bajabas en Puerto Morelos, te bajabas enfrente de tal hotel, te bajabas. Eso era una inversión que verdaderamente beneficiaba a la población. En la carretera, en los 125 kilómetros que separan Cancún de Tulum, las voces que conocen el área ya habían señalado que al menos había 83 incidentes kársticos de los cuales ocuparse. Cuando movieron el tren de la carretera a la selva, esta cifra era desconocida. Por eso tuvieron que sacarse esta mafufada de puentes atirantados y pilotes por todas partes. El tramo que están poniendo en la selva tiene al menos 90 metros de ancho. La cantidad de árboles que se ha tenido que derribar por esto supera ya los 8 millones, más la cantidad de árboles que han tenido que derribar para obtener el material petro y hacer el terraplén, la cantidad de árboles que han tenido que derribar para hacer los caminos perpendiculares de la carretera hacia el tramo para poder llegar con los materiales con los que se construye. El daño es sustancialmente mayor y el beneficio es sustancialmente menor. Todo porque un puñado de hoteleros, porque no fueron todos, se opusieron a donar entre 17 y 20 metros de sus terrenos. Ahí están mis fachadas, ahí están mis oficinas, no podemos volver a construirlas, como si volver a construir un cenote fuese algo posible. En ese momento se decía, nos vamos a tardar 2 años en recuperarnos. Ya pasaron esos 2 años y podríamos hoy tener en la Riviera Maya un tren
que estuviese ya beneficiando a la población, que también hubiese proporcionado miles de trabajos, una gran inversión. Por supuesto que nadie estaba en contra de ello, pero había alternativas, se podían hacer las cosas mejor y se rehusaron a hacerlos con una necia ignorancia que roba cualquier buena intención que podrían haber tenido. La misma Alstom que nos impone hoy un tren que funciona a diésel o eléctrico, pero la electricidad proviene de plantas con diésel, está inaugurando hoy en Italia un tren que recorre más de 1000 kilómetros con una carga de hidrógeno. Eso era apostar por el futuro. Ese era un proyecto que toda la población hubiera encontrado difícil resistirse. Tenemos un tren alejado de la población, que no satisface las necesidades del turismo, que no satisface las necesidades de la población, que funciona con tecnología de hace 20, 30 años, que nos condena a vivir pagando, manteniéndolo, y sobre todo que amenaza con el suministro de agua, que ese es un problema gravísimo que está enfrentando todo el mundo y que México tenía los recursos naturales para enfrentarlo con un poco más de calma y parece que nos estamos saboteando, rellenando el acuífero con concreto. Sí, en ninguno de los tramos, de los 7 tramos que me menciona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tramos, se construyó apegado a las normas ambientales. No, no, todos tuvieron que recurrir al decreto para evitar lidiar con las leyes ambientales. Esto es muy grave porque hubo ambientalistas en este país, que el ambientalismo es tan peligroso como ser periodista. En este país donde los ambientalistas mueren por defender el acceso al agua, por defender mariposas, las leyes que se implementaron fueron sepultadas por un decreto. Y entonces no importaron cuántos árboles se cortaran, no importó la cantidad de aguadas que se taparon. En el tramo 6, que está entre Tulum y Chetumal, el agua está mucho más cerca de la superficie. Hace no mucho estaban ustedes reportando que se había tapado un canal y los militares decían, fue un error, disculpen ustedes. Se están tapando cientos de canales. Cientos. Uno recorre esa carretera recorre ese camino por la carretera y a un lado se puede ver cómo han tapado una gran cantidad de espacios de agua, de canales, con el terraplén. No les importó nunca el medio ambiente. El medio ambiente y sus leyes para protegerlo siempre fueron un obstáculo. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos con José Urbina, integrante del colectivo Sélvame del Tren, en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en el Mega Noticia Debate. El Tren Maya es un proyecto hecho sobre las rodillas que viola las leyes ambientales y al que habrá de inyectarle recursos porque no se prevé que tenga ganancias, señala José Luis Luege, exsecretario de Medio Ambiente, en entrevista con Mega Noticias. Es un proyecto que se arranca. Sí, los estudios de impacto ambiental se dijo que la tarifa para los costos, digamos, de las personas locales iba a ser de 50 pesos. Ahora resulta que va a ser de 1,100 y tantos y hasta de 1,800. También se dijo que iba a costar primero 120, luego 150. Hoy la proyección de este proyecto, de acuerdo a los especialistas, es de 560,000 millones de pesos. No hay un estudio de retorno de inversión. Es evidente que no va a haber una recuperación de la inversión. Evidentemente estamos frente a un problema. Continuamos en Mega Noticias Debate. Ya nos ha descrito ampliamente las afectaciones ambientales, las violaciones a las normativas ambientales que significó la construcción y qué significa la construcción del Tren Maya. Nos lo ha comentado José Urbina, y veo publicaciones que se hicieron en diciembre pasado con la inauguración o la preinauguración del primer tramo, así le llamaron, y veo una nota, por ejemplo, de revista Expansión, en donde se asevera que trabajadores de turismo de Campeche y Cancún esperan que el Tren Maya aumente la afluencia de visitantes a las ciudades para dinamizar la economía e incrementar la oferta de empleo. Y cita datos de la Secretaría de Turismo que se espera que el proyecto atraiga 3 millones de turistas adicionales a la península, que la expectativa es aún mejor si se habla de forma particular de Campeche, mientras que en Cancún, reconocido internacionalmente por sus playas, la temporada decembrina suscita mayor entusiasmo que la propia operación del tren en el estado de Campeche. La llegada de este ferrocarril se percibe como una oportunidad singular para atraer turistas y mejorar la conectividad de la región, que actualmente solo recibe 2 vuelos diarios. Dice esta nota de la revista Expansión que el estado recibe tan solo el 10% de los turistas que visitan Quintana Roo, pero a nivel estatal se contempla la posibilidad de incrementar el turismo hasta en un 25%. Bueno, es parte de lo que se publicó en diciembre pasado como positivo del Tren Maya. Tuvo esta recepción de parte del turismo, José, en las primeras semanas de operación de los tramos que están funcionando del Tren Maya. Es decir, si ya hay un impacto ambiental, podemos decir que este se va a compensar por beneficios económicos para las comunidades y para los estados por donde pasa el tren. Mira, el beneficio económico, el hipotético beneficio económico que podría traer el tren, de ninguna forma va a compensar el daño ambiental que estamos sufriendo y que va a sufrir las generaciones venideras, ¿no? Pero me llama la atención esta obsesión, esta necesidad del turismo, ¿no? Lo escucho continuamente de la gobernadora Mara Lezama, que se la pasa promocionando cuántas habitaciones hemos abierto, que viene el crucero más grande. Nosotros no vivimos del turismo, nosotros vivimos de los recursos naturales que el turismo viene a ver. Si tú los destruyes, te vas a quedar con Las Vegas, te vas a quedar con hoteles, con habitaciones, donde vas a tener que tener antros y alcohol para atraer a los turistas. Eso no es lo que tiene para ofrecer la península de Yucatán. Eso no es lo que tiene para ofrecer Campeche y eso no es lo que tiene para ofrecer Chiapas. Tendríamos que enfocarnos mucho más en mantener estos recursos naturales, este derecho al medio ambiente sano, y entonces sí, bienvenir los turistas que vengan, ¿no? Ahora, hagamos un ensayo, que tú eres un turista que aterriza en el aeropuerto de Cancún. Hoy, tú te bajas del avión, sales y te está esperando una transportadora, le entregas tus maletas y la siguiente vez que tú ves tus maletas es en el lobby del hotel, porque cuando llegas, el botón las recoge mientras tú te tomas una margarita y haces el check-in. Con la idea del tren, te tienes que bajar, hay un transporte gratuito, que no sé quién está pagando, pero hay un transporte gratuito de la terminal del tren, del aeropuerto al tren, que tomará unos 25 minutos, llegas, tienes que coincidir con el horario del tren, porque no es que estén saliendo cada 5 minutos, coincides con el horario del tren, subes tus maletas al tren,
te bajas en una estación que esté en Puerto Morelos o en Playa del Carmen, te bajas en el medio de la nada porque el tren está a 7 kilómetros de la carretera, deja de los hoteles, la carretera, entonces tienes que subir tus maletas a otra transportadora para que ahora sí te lleven al lobby de tu hotel. ¿Dónde está el beneficio económico, el beneficio de tiempo? Es absurdo. Ahora, eres un turista que aterriza en Cancún y quiere ir a conocer Campeche, vuelas a Campeche, vuelas a Mérida, no te subes a un tren en el que tienes que todavía transportarte una gran cantidad de... No tiene un gran sentido. Los pocos turistas que vayan a requerir este servicio no ameritan semejante inversión. El tren tendría que haber sido pensado, y lamento decirlo de esta forma porque generalmente siempre expongo hechos, voy a exponer mi opinión. El tren tendría que haber sido pensado para la población, y si los turistas lo pueden utilizar, bienvenidos. Pero el mercado, el servicio que tenía que proveer el tren era para la población, no al revés. Sí, bueno, y además no es muy accesible el costo del boleto, como para el común de las personas. Estamos hablando de que cuesta el boleto 1,166 pesos por un boleto clase turista, 1,862 pesos por la clase Premier. Considerando los niveles de pobreza extrema y de pobreza que hay en el sureste de nuestro país, pues son precios que son poco accesibles para el común de las personas. Pero bueno, hay otro dato: el sureste mexicano y particularmente los estados por donde cruza el Tren Maya, José, en 2023 tuvieron un crecimiento económico superior al resto del país, al norte, al centro. Creció mucho económicamente, a ritmos de 4, 5, 6%, la economía de los estados del sureste del país. De acuerdo con el Banco de México, esto se debe a la obra del Tren Maya y a la refinería de Dos Bocas. Esto se nota, es decir, este crecimiento económico del que hablan pues el INEGI y que el Banco de México también avala, ¿se nota y es a partir de la construcción del tren? Es asombroso recorrer lo que antes era selva y que ahora están trabajando miles y miles de trabajadores, miles de albañiles. Es verdaderamente increíble. Yo recorro la selva muy seguido y para mí es muy doloroso porque veo los árboles pudriéndose al costado del camino, que los vi vivos, pero no deja de asombrarme la gran cantidad de trabajadores que hay que pagarles, hay que darles alojamiento, hay que alimentarlos. Por supuesto que se está invirtiendo un montón de dinero, por supuesto que está entrando más dinero del que entraba en el 22, en el 21. Hay que mantener esta obra. Ojalá todo ese dinero se hubiera invertido en algo que trajera prosperidad a todos, no solamente a las constructoras, porque al final de cuentas el tren le está pagando a diferentes constructoras en el tramo. Las condiciones en las que viven estos trabajadores son deplorables, son verdaderamente algo que cuando tú ves cómo se mueven, cómo recogen a los empleados para llevarlos a trabajar o para sacarlos del tramo, los turnos que hacen bajo las condiciones que trabajan, es sobrecogedor. Yo no entiendo cómo no está derechos humanos allí. Es increíble. Pero es un tema que no es de mi incumbencia, ¿sabes? Yo soy buzo de cuevas, puedo hablarte de los vestigios arqueológicos, puedo hablarte de los vestigios paleontológicos, de las cuevas que se están destruyendo. Pero sí veo que hay una gran cantidad de inversión, pero ya lo hemos visto antes. Lo hemos visto cuando construyen hoteles. Vamos a construir el hotel tal, con tantas habitaciones. Llegan todos los trabajadores, empiezan a construir ahí, se termina de construir, ¿y ahora qué haces con esos trabajadores? ¿A dónde se van a quedar? ¿A dónde van a ir a sus hijos a la escuela? ¿A qué hospitales van a atender? ¿Qué va a pasar con esta población de tantos trabajadores? ¿O van a seguir inyectando 500,000 millones de pesos todos los años en Quintana Roo? El tren no los va a producir. No creo que este crecimiento sea de buen augurio. Creo que significa la inversión que se le puso a un proyecto que nos va a costar carísimo y que lo vamos a seguir pagando durante generaciones. Créeme en serio, quisiera estar equivocado. Quisiera que el señor Cravioto se conectara ahora y me explicara
¿por qué estoy equivocado? Y en ese momento le diría, nunca lo había visto así, tienen en mí un aliado. Pero lo que nosotros vemos en la selva, lo que nosotros hemos presenciado desde el 2021, 2022, cuando iniciamos esta defensa, no hace más que justificar que alcemos la voz. Esto es terrible, es una tragedia ecológica y social. Vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Está con nosotros José Urbina, integrante del colectivo Sélvame del Tren. A debate con Juan Carlos Zúñiga. El hecho de que están trabajando en desacato ahorita, ¿no? Que si el tiempo está incorrecto respetaría la ley, y en este momento están trabajando en desacato. Sí, ¿sí me escuchan bien? Ok, ya me quedo aquí porque estaba a 3 minutos de llegar a un lugar, a mi oficina, pero ya me quedo aquí entonces. Dígame. ¿Hacia dónde? ¿Yo? ¿Ahí? ¿Centrado ya? A ver qué tanto. Dime. ¿Así? Ok. Veo que ya platicaron de política, de recursos humanos. Vamos a entrar más bien en negocios, ¿no? En el plan financiero. Sí. Retorno de inversión. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. Se incorpora a esta conversación Fernando Gómez, analista de turismo y negocios, ya con nosotros desde el inicio de este espacio a las 5:10. José Urbina, integrante del colectivo Sélvame del Tren. Fernando, gracias por tomar esta conversación. Ya está dentro de los paquetes que las agencias turísticas a nivel nacional e internacional promueven a sus clientes. El Tren Maya ya está dentro de los planes, es decir, se considera como una posibilidad para llevar turistas al sureste mexicano. Así es, Juan Carlos. José, buenas tardes. Encantado de estar en esta sesión con ustedes. Mira, sí, ya están promoviéndolo. De hecho, la mayoría de los usuarios que están reservando, comprando, no son extranjeros. Se esperaba que a mercado incipiente ahí para toda la ruta, pero casualmente han registrado mayores ventas por parte del público consumidor nacional, no así del extranjero, que es realmente quien tiene un potencial de derrama económica a esa zona, que si ese era el propósito. Desafortunadamente, los niveles de ocupación también bajos, y se espera que sigan siendo subsidiados durante varios años. ¿Por qué pasa esto? Precisamente porque no hubo negocios, un plan ejecutivo que incluyera la afectación ecológica, la protección de derechos laborales, la coordinación con los 3 niveles de gobierno, el Ejecutivo Federal, el Municipal y el Estatal, para que pudiera esto funcionar y no tener ninguna, como ya lo fue en el tramo más importante que viene siendo precisamente Cancún-Tulum, el tramo 5. Pero obviamente con pues hay reclamos, hay derechos
hay cosas que atender, que no se atendieron, se previeron, y por eso también un plan ejecutivo que hace falta, como en las otras grandes obras insignias del sexenio, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Bocas, la refinería, en fin, una serie de proyectos que, si bien tenían una buena intención de comunicar a todas las sureste y generar empleos, etcétera, etcétera, pero salió contraproducente, precisamente por una falta de planeación ejecutiva, de la cual pues los analistas, los expertos en atender estos asuntos no hay oídos que quieran prestar, avisando, generando sobre la rodilla, sobre la marcha, y eso le cuesta mucho y le cuesta precisamente salir adelante estas con anterioridad. A ver, vamos a recuperar la comunicación. Estamos batallando para escucharle, se está cortando un poco la conversación. Fernando, vamos a ver si nos podemos conectar nuevamente. Y regreso con usted, José Urbina. ¿Qué tanto puede desincentivar estas denuncias que ambientalistas han hecho sobre el daño ecológico que ha provocado el Tren Maya? Pero además, las fallas en la operación durante los primeros días, primeras semanas del Tren Maya, porque pues, ha fallado inclusive hasta con el presidente arriba del tren, ha fallado el Tren Maya, entonces como que ha habido, vamos a decir, mala prensa en cuanto a los primeros días de operación del Tren Maya. Pero ¿qué tanto desincentiva el turismo internacional? Al turismo sobre todo internacional, que me imagino es un poco más, está un poco más informado sobre temas ambientales, ecológicos que el propio turismo de nuestro país. ¿Qué tanto desincentiva el que vayan personas? Pues mira, yo soy buzo, he buceado en varias partes del mundo, he viajado bastante. Los trenes, lamentablemente en México, porque nadie puede negar los beneficios que tiene, no están tan popularizados como en otras partes del mundo. Entonces, un turista español, un turista francés, alemán, japonés, no va a venir a México para viajar en un tren. No, va a venir a México para ir a los cenotes, para ir a las ruinas, para ir aquí. Y si hay alternativas mejores, más rápidas, más cómodas, más eficientes, las va a tomar. Si el tren es una de esas, adelante. Lo que sucede aquí es que a todos estos lugares que se promociona, que ahora podrás ir con el tren, ya se podía llegar. Ya hay tours que estaban montados con todo el circuito para hacerlo. Creo que el tren llega a complicar muchas de estas operaciones para ir en muchos de estos lugares. Y si acaso hay turistas a los que les conviene, insisto, este pequeño grupo de turistas de ninguna forma compensa la gran cantidad de dinero que se le ha invertido en construirlo y después en mantenerlo. No veo yo, nunca vi más en este tren que una plataforma proselitista, una necesidad urgente de inaugurarlo como una plataforma de aquí estamos, esto es lo que somos, esto soy yo, cumpliendo las promesas, más que cualquier otra cosa, ¿no? Por eso el tren no funciona como debería de funcionar, que incluso funcionando eficientemente no sería ninguna maravilla. No va a cumplir con estos requerimientos. Las inauguraciones que están haciendo son verdaderamente ridículas, es una locura inaugurar un tren en tantos pedacitos tan pequeños y que de estos pedacitos tan pequeños además fallen. Y eso desencanta a los turistas que estaban yendo a tomar el tren, no porque les interesara realmente el trayecto del tren, sino porque apoyaban a la figura ideológica, a la figura política que impuso el tren, ¿no? Queda muy claro cuando uno ve los videos que es la gente que está festejando el triunfo de un proyecto político, no de un proyecto turístico. Y es muy triste el costo que hemos pagado por ello, ¿no? Yo no quiero dejar de subrayar, pero continúa. Sí, estamos a pocos meses de que acabe la administración federal, ya se va el presidente López Obrador, estamos en el ocaso del sexenio.
¿Hay algo que pueda hacer la próxima presidenta de la República, sea Claudia Sheinbaum, sea Xóchitl Gálvez? Es más probable que sea Claudia Sheinbaum que Xóchitl Gálvez, de acuerdo con los números, pero ¿hay algo que pueda hacer la próxima presidenta de la República para arreglar un poco este desastre ambiental que usted nos describe, José? Mira, en este momento el tren en el tramo 5 se está imponiendo ilegalmente. Hay una suspensión que no permite que se hagan trabajos y no se han detenido. Siguen imponiendo. De la misma forma en el tramo 7, que tiene una suspensión definitiva hace ya más de un año y siguen trabajando. Una de las cosas que podría hacer quien quiera que ocupe el cargo es respetar la ley. Eso sería un gran movimiento a favor de todo México, respetar la ley. Ahora, una vez respetada la ley, tenemos que detener las obras y entonces evaluar qué es lo que se está haciendo. Ok, por supuesto, ya han destruido el tramo 5, ya la selva del tramo 5 tiene un daño irreversible. ¿Cómo podemos garantizar que este daño sea lo menor posible? ¿Cómo podemos garantizar que se deje de inyectar concreto en el acuífero? Y hasta no encontrar esa alternativa, no continuar trabajando. No importa que pasen 7 años, eso no es importante, importa el agua, que tengamos estas obras. Volvamos a evaluar si verdaderamente vale la pena destruir la reserva de Calakmul para unir Chetumal con Escárcega cuando ya hay un tren que está funcionando que lo une. No hay ningún sentido. Vamos a reevaluar si vale la pena invertir lana en eso o invertir dinero en proveer agua potable a toda la reserva. Todo el mazo selvático que hoy queda vulnerable entre la carretera y el trazo del tren debe de tener una designación especial para que se proteja toda el agua que se genera allí. No podemos permitir que se siga construyendo como se destruyó Cancún, como se destruyó Tulum, como se destruye Playa del Carmen. Ese tipo de desarrollo que quieren imponer se tiene que detener. Declaraciones como las que da el señor Diego Prieto diciendo: así se hace en los hoteles de Cancún y no se quejaban. Sí nos quejábamos, pero no nos escuchó ni usted ni quien está hoy en el poder. Escúchenos ahora, esto tiene que cambiar, hay alternativas. Todo ese mazo selvático tiene que desarrollarse y poner plantas de tratamiento de agua, plantas de drenaje, garantizar que lo que se desarrolle allí va a respetar el medio ambiente. Y ahora, y esto es importantísimo y no me voy a cansar de decirlo, toda la selva que hay de las vías hoy en el tramo 5 hacia Calakmul, toda esa selva que parece un montón, que la gente lo ve en un mapa y dice, pero si tenemos un montón de selva, esa selva es el 1% que nos queda a los mexicanos de las selvas originarias. Todo lo que había de selva en Tabasco, en Veracruz, en Chiapas, toda esa selva que se exterminó, que hoy allí hay acahuales, toda esa selva está comprimida, está resumida en lo que nos queda allí. No es mucho, es muy poquito. Aunque tú en Google Maps lo veas como mucho, es muy poquito. Tenemos que tratarla como un territorio sagrado y tenemos que conseguir que esa selva no se trate como un área natural protegida, porque las áreas naturales protegidas son una trampa. Las áreas naturales protegidas tienen pequeños recovecos en donde de repente te ponen un hotel o un casino, como está pasando ahora en Calakmul. Toda esa zona se tiene que tratar como un área de preservación. No la tienen que tocar con absolutamente nada. Y así vamos a poder garantizar que se siga generando agua, que se siga cuidando a las especies protegidas por la NOM 059 que Profepa parece haber olvidado. Así vamos a poder garantizar la prosperidad de la península de Yucatán. Le agradezco mucho, José Urbina, integrante del colectivo Sélvame del Tren, que haya estado con nosotros esta tarde. Estamos en contacto para futuras conversaciones. Pues de plano ya no se conectó el senador César Carabiotto, y le agradezco a Fernando Gómez su intervención. Tuvimos problemas de conectividad y gracias, Fernando, por su aportación. Gracias, José, estamos en contacto. A tus órdenes, y cuando el señor César Carabiotto quiera participar, venir a caminar al tramo 5, aquí estoy. Muchas gracias. Gracias. De esta manera concluimos este espacio. Le invito a que se quede en esta señal, porque a continuación vamos a analizar en Mega Noticias las campañas electorales en las redes, qué está ocurriendo
en redes sociales. Las campañas federales que inician a partir del próximo viernes van a tener un impacto importante en los contenidos que recibimos a través de nuestros teléfonos, a través de las tabletas, a través de las computadoras, a través de los dispositivos electrónicos, las campañas en redes sociales y su impacto. A continuación en Mega Noticias. Le invito a que se quede con nosotros. Hasta mañana. Temperatura en las principales ciudades de México a las 15 horas.